Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Miklos Lucas y quiero darles la bienvenida al cuarto programa de la segunda temporada. Una ideología política que está de moda, gracias sobre todo al presidente de Argentina, Javier Milei. Y yo estoy transmitiendo desde Inglaterra, desde Cheshire. Así que otra edición especial de Ecos del Saber. Y como les dije, hoy vamos a hablar sobre el libertarismo, esta ideología política que, como les dije, está tan de moda gracias a Javier Milei. ¿Y qué es el libertarismo? Bueno, el libertarismo es una ideología que apela a la libertad. Para el libertario, la libertad es el valor fundamental. Lo que busca un libertario es la autonomía, ¿no? La autodependencia, la autodeterminación del individuo. Y cuando se plantea esa libertad, habla de una libertad de pensamiento, de acción, de movimiento. Habla de una libertad también de asociación, es decir, la libertad en todos sus sentidos. Ahora, la característica de esta libertad es que es una libertad que debe estar ausente de violencia o coerción. Esto es un principio fundamental que vamos a ver un poquito más adelante, que es el principio de no agresión. Para el libertario es fundamental que no exista ni violencia ni coerción sobre el accionar de los individuos. Ahora, la primera gran sorpresa es que se piensa que el libertarismo es de derecha, precisamente porque Javier Milei se ubica a la derecha del espectro político y él resalta esa posición de derecha, pero vamos a ver que los orígenes del libertarismo en realidad no son de derecha, sino que son de izquierda, especialmente de los anarquismos de raigambre zurda, vamos a decir, ¿no? Anarquismos sindicalistas, anarquismos marxistas, eh, ¿no? Y estos anarquismos socialistas son de tendencia de izquierda. Así que vamos a empezar a repasar un poco los orígenes del libertarismo desde la izquierda y nos vamos a remontar al siglo XIX. Pero antes de empezar con esto, quiero plantear la posición o los principios fundamentales del libertarismo de izquierda. En principio comparte con el libertario de derecha, ¿no? Este amor por la libertad, una libertad individual, pero una libertad que también se ejerce desde lo social. Hay un rechazo a la autoridad del Estado, al gobierno. Eso también lo comparte el libertario de derecha. Pero aquí hay una distinción fundamental. El libertario de izquierda también rechaza el capitalismo, también rechaza el poder del mercado. Un libertario de izquierda va a decir que la propiedad no puede ser individual, sino que debe ser comunal, colectiva. Estas son diferencias fundamentales, sobre todo a nivel entonces de capitalismo y de propiedad. El libertario de izquierda es anticapitalista, el de derecha es procapitalista. El libertario de izquierda piensa que la propiedad debe ser comunal y el libertario de derecha piensa que la propiedad debe ser individual. Bueno, qué interesante. Ahora, ¿cuáles son dentro de estas ideas o de estos fundamentos del libertarismo de izquierda? Está el igualitarismo, el concepto de justicia social, que es tan ajeno al libertario de derecha. Lo más importante aquí es establecer que la libertad individual para un libertario de izquierda, esta libertad individual se puede alcanzar solamente si existe una libertad social. Y para esto, los medios de producción, la tierra, el capital, el trabajo, la mano de obra, deben ser, eh, deben ser de propiedad, como le dije, comunal. También plantean los libertarios de izquierda la necesidad de redistribuir ingresos, es decir, ese componente igualitarista que les señalaba está presente en el libertario de izquierda. El libertario de izquierda considera necesario redistribuir la riqueza. Puede ser, por ejemplo, a través de impuestos a la tierra. Así que ya notamos algunas diferencias fundamentales. Y el libertario, como le dije, el libertarismo originalmente es de izquierda, de posiciones anarquistas. Y aquí hay un autor que es muy importante, que es Pierre-Joseph Proudhon, un pensador y activista francés, ¿no? Que nace a inicios del siglo XIX y muere en 1865 y en 1840 publica un ensayo muy importante que dice qué es la propiedad, ¿no? Para Proudhon, la propiedad es robo, así lo plantea, la propiedad es robo. Esto es lo que sostiene Proudhon, que la propiedad es robo. ¿Por qué? Porque Proudhon sostiene que la tierra, por ejemplo, en pocas manos o los factores de producción,
como el capital en pocas manos, lo que generan es concentración de riqueza y esa concentración de riqueza se transforma después, y es un diagnóstico creo correcto, que se transforma después en poder, en concentración de poder político. ¿Qué es lo que proponía entonces Proudhon, este libertario socialista? Él propone el mutualismo. Es una forma de, vamos a decir, sin afectar los principios de la oferta y la demanda del mercado, la idea de cooperativas, ¿no? El trabajo cooperativo, sin intervención de autoridades en las transacciones comerciales, sino que Proudhon apela a la reciprocidad entre los agentes económicos, que en este caso vendrían a ser, por ejemplo, asociaciones o cooperativas. Ahora, el problema de eso es que, nuevamente, hay un desconocimiento o una indiferencia a la realidad del ser humano, a la naturaleza del ser humano. El ser humano puede cooperar voluntariamente, pero el ser humano también por instinto tiende a competir. Y el ser humano también, ¿no? Tiende vamos a decir, tiende a tener propiedad individual de sus cosas, no necesariamente colectivas. Así que aquí vamos a notar estas diferencias y en este caso con Pierre-Joseph Proudhon, el padre del socialismo libertario, también un anarquista. Otro autor importante va a ser Sebastián Fauré. Sebastián Fauré también es un activista, anarquista y secularista, anticristiano. ¿Qué es lo que propone Fauré? Fauré propone la síntesis anarquista. Él decía que los anarquismos, ¿no? Tienen diferentes variantes, tienen que tener una especie de canon, de fusión. Entonces él plantea la síntesis, ¿no? La fusión del anarquismo sindicalista con el anarquismo marxista. Ahora, ¿cuál es el problema de Fouré? Fouré tiene una hoja de vida bastante cuestionable. Fouré fue un pedófilo condenado. El tipo tenía una predisposición constante a acosar menores de edad, a niñas. En varias ocasiones fue ¿no? Pillado infraganti con niñas menores, también con prostitutas menores de edad. El sujeto realmente era un delincuente, era un pedófilo. Y bueno, lo que podemos ver también es que resulta curioso que no solamente dentro de los posmodernistas franceses, todos estos exponentes de ideologías radicales generalmente tengan vidas personales bastante cuestionables. Así que, bueno, más allá de eso, Fauré es parte de esta historia del libertarismo de izquierda, a lo que apunta entonces con los aportes de Proudhon, francés, y de Fauré, francés, es la abolición de la propiedad privada. La propiedad privada es un elemento de desigualdad. También apelan a la destrucción del capitalismo, no solamente del Estado de toda forma de autoridad, sino del capitalismo y la ausencia de toda autoridad. Qué peligroso resulta, sobre todo en esta libertad sin restricciones en personajes tan oscuros como Fauré. Ahora, esto solamente fue en Francia, pero también vamos a ver orígenes libertarios de izquierda en los Estados Unidos. Y aquí también tenemos autores muy interesantes. El primero de ellos es Henry David Thoreau, ¿no? Que nace en 1817, muere en 1862, fue un ensayista crítico social estadounidense y él escribe dos textos que son importantes. El primero es Desobediencia Civil, que publica en 1849, donde establece que es un derecho, ¿no? De todo individuo rebelarse frente a la autoridad abusiva de algún gobierno, es decir, apela de alguna manera al principio de insurgencia que ya había planteado el liberal clásico inglés John Locke a fines del siglo XVII. Y la otra obra importante que plantea Thoreau es Walden. Es una novela, un ensayo que él publica en 1954, que es una especie de reflexión de un ser, ¿no? De los seres humanos viviendo en la naturaleza, en un estado de autosuficiencia, de equilibrio, de sencillez. ¿Por qué es importante Walden? Porque es el fundamento del ecologismo, ¿no? Esta idea de la autosuficiencia de los movimientos ecologistas, de los partidos verdes, van a encontrar en Henry David Thoreau un autor importante.
Así que él, por eso, frente a esta idea, ¿no? De que el ser humano se conecta con la naturaleza, autosuficiente, sostenible, ¿no? De alguna manera se crea una corriente que él representa de buena manera, que es el trascendentalismo. Otro autor estadounidense importante es Henry George. Henry George es un político, un ensayista político estadounidense, también del siglo XIX, y él publica en 1879, en la transición entre la primera y segunda revolución industrial, 1879, un ensayo muy importante que se llama Progreso y Pobreza. ¿Qué es lo que observa George aquí? George lo que dice es, resulta paradójico que en sociedades industriales, a medida que aumenta la riqueza, también aumenta la pobreza. Es una paradoja. Y él establece o identifica que los derechos de propiedad individuales son peligrosos. Él sostiene, no hay problema en que cada individuo, ¿no?, sea dueño de los frutos de su propio trabajo, de su mano de obra, pero los factores de producción, los recursos, la tierra deben ser de propiedad comunal. Ojo con esto. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Para evitar que la concentración de poder se dé, por ejemplo, en monopolios o en tenencia de tierras, hay que aplicar impuestos. Y esto va a permitir de alguna manera una mayor justicia en la redistribución de ingresos. Así que ya tenemos dos autores importantes y vamos a ir un tercer libertario de izquierda importante en los Estados Unidos, que es Benjamin Ricketson Tucker, ¿no? Tucker, que nace en 1854, muere en 1939, fue un traductor de textos, también un socialista y un anarquista individualista. ¿Qué es lo que sostiene Tucker? Lo mismo, ¿no? Abolición de la autoridad estatal, abolición del gran capital, anticapitalista radical, y lo que promueve o lo que propone es un socialismo de libre mercado. Ojo con esto, socialismo de libre mercado. Él dice, la propiedad debe ser comunal, deben existir cooperativas fundamentándose en el mutualismo de Proudhon, que ya les había explicado, porque en este caso Tucker también era mutualista. Él decía, las cooperativas deben funcionar, pero no en regulación, sino también bajo los principios de la oferta y la demanda, que no haya intervención. Un poquito de intervención en los mercados estaría bien, pero lo mejor es dejarlos libres y que estas cooperativas también compitan. Pueden participar empresas privadas, empresas públicas, pero el enfoque debe ser sobre las empresas cooperativas y apela a este principio de la solidaridad social. Nuevamente, hay una inclinación por, vamos a decir, concebir al ser humano, ¿no?, de una manera positiva o optimista, pero es estas aspiraciones de estos socialistas libertarios, ¿no?, de estos anarquistas, ¿no?, libertarios de izquierda, es una concepción bastante utópica. Pueden ir al primer capítulo para estudiar un poco más del utopismo que ya cubrimos en el programa inaugural de esta segunda temporada. Así que, bueno, eso es más o menos el origen en Francia, en los Estados Unidos, libertarismo de izquierda, y a fines del siglo XIX e inicios del XX, revolución bolchevique, el marxismo gana mucha atracción y el libertarismo de izquierda, los movimientos anarquistas pierden fuerza. Así que pasan a un segundo plano. Y vamos a entrar al, a la segunda mitad del siglo XX para ver vamos a ver cómo se revive de alguna manera el libertarismo de izquierda con autores principalmente en los Estados Unidos. Ahora, lo que voy a aprovechar es ya pasar a una pausa, ¿no? No sin antes recordarles que nos sigan sintonizando en el 100.1 FM, en el 660 AM, en Betel Televisión, que estén escuchándonos ahí, que nos acompañen, porque nosotros los acompañamos a ustedes. Así que vamos a entrar a una breve pausa y regresamos. Bueno, queridos amigos, regresamos al segundo bloque de Ecos del Saber. El programa de hoy es Libertarismo, cuando son las 9:16, casi 17 de la mañana, 60 AM del dial, y también en televisión, en Betel Televisión, que está transmitiendo las 24 horas del día. Y quiero empezar este segmento con un poco de interacción en redes sociales. Hay alguna serie de preguntas que me gustaría atender. Me escribe Karen Hanson, ¿no? Me dice, me encontré con este vivo. Qué mejor que trabajar
escuchando al profesor Miklos Lukács. Saludos desde Chile. Abrazos hasta Chile, Karen. Muchísimas gracias. Me escribe César Torrealba. Buenos días, Miklos. Felicitaciones por el programa. ¿Podrías marcar las diferencias y similitudes entre el conservador y el reaccionario? Saludos. Bueno, esto hace alusión al programa anterior. El conservador tiene varios tipos. Podemos tener un conservador secular, que es el conservador que cree que las tradiciones y las costumbres deben ser preservadas, que cree en el orden, que cree en la autoridad, ¿no? Que cree en la importancia de la historia como repositorio de lecciones, la importancia de las instituciones básicas de la sociedad, como la familia y el matrimonio, pero que no adscribe directamente a una religión, especialmente en Occidente, el cristianismo. El conservador tradicionalista es un conservador ¿no? De carácter, vamos a decir, que cree, ¿no? Que no debe haber separación entre Estado e Iglesia, por ejemplo, que la Iglesia debe ser el o proporcionar el compás moral de la sociedad. Y el conservador reaccionario, generalmente ¿no? De cariz religioso, es aquel conservador que busca destruirlo todo y volver al pasado, es decir, que encuentra que los signos de la modernidad no son deseables y que por lo tanto es necesario regresar al pasado. De alguna manera, el conservador reaccionario es un conservador melancólico, nostálgico del pasado. Esas son las diferencias, mi querido César. Me escribe Wilfredo Bravo. Yo diría mejor que el 100% es conservador y más del 90% sí lo sabe, pero temen expresarlo o mostrarlo porque este 90% es extremadamente cobarde. Puede ser Wilfredo, no lo sé, pero sí sé que la actitud de la gente en su inmensa mayoría es hacia la conservación de todo aquello que les es bueno, bello y valioso. Me escribe Vikitoria61. Buenas noches, Miklos. Un saludo muy especial desde Milán. Es un privilegio escuchar sus programas, todos muy interesantes de principio a fin. Felicitaciones y gracias por su gran trabajo. Y finalmente me pone también Emiliano Duarte. Son las etiquetas las equivocadas, como el absurdismo entre los que se llaman conservadores en Estados Unidos y el líder que tienen como estandarte. Es una respetable opinión, Emiliano. Las etiquetas políticas sí sirven, son fundamentales para el análisis y el debate político. Hay que recordar que la fe tiene fortalezas que la política jamás va a tener, pero es importante tener o ser alfabetizado en lo político porque es un lenguaje terrenal. Las discusiones políticas necesitan ser habladas en lenguaje político. Me escribe Miguel Ángeles. Este tema es tan interesante e histórico que nos da un panorama actual de la sociedad. Muchísimas gracias, Miguel. Y bueno, Caterina nos manda saludos desde México, Renzo nos manda saludos desde Pueblo Libre, Linda Pereira desde Venezuela. Así que bueno, Liliana Urbina también desde Venezuela. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ya voy a regresar. Javier, también Javier Perú. Saludos cordiales desde Manaus, Amazonas, Brasil. Grande Miklos, se cuide y Dios lo proteja. Gracias por sus charlas tan prolijas y lúdicas. Muchas gracias, Javier. Miren, desde Venezuela, desde Brasil, desde Chile, desde Perú, desde todas partes nos están escribiendo. Muchas gracias por estar atentos al programa. Y vamos a regresar un poquito entonces con el libertarismo de izquierda. Y habíamos iniciado, ¿no? Con la sorpresa de que el libertarismo en realidad, las raíces del libertarismo son de izquierda, son anarquistas socialistas, anarquistas marxistas y anarquistas sindicalistas. Hemos visto algunos autores, sobre todo en el siglo XIX, de Francia y los Estados Unidos, y les dije que el marxismo había apagado un poco la respuesta libertaria de izquierda, pero hay un renacer en la segunda mitad del siglo XX, es decir, de 1950 en adelante, y aquí va a entrar un autor muy importante, un libertario de izquierda, creo que es el más reconocido a nivel internacional, que es el lingüista y filósofo estadounidense Noam Chomsky. Noam Chomsky no es comunista, Noam Chomsky es un libertario de izquierda. ¿Qué hace Chomsky? Chomsky critica al Estado como libertario de derecha, pero también critica al gran poder corporativo, es decir, al gran capitalismo. Enfatiza la libertad individual, pero también propone un control democrático de los recursos naturales. Es decir, es muy importante el tema de la propiedad de los recursos para los libertarios de izquierda. En 1988, junto con otro autor, Edward Herman, él publica un libro clave que se llama Consentimiento Manufacturado, que después se va a vender como
Los guardianes de la libertad. Y en este libro, Noam Chomsky señala que los medios de comunicación se han convertido en centros de propaganda y manipulación de las masas, obedeciendo a intereses de élites políticas y económicas. Yo creo que Chomsky da en el clavo con esto, porque es lo que estamos viendo ahora, cómo los grandes medios de comunicación han sido sometidos al poder político y al poder corporativo, ¿no? Y cómo abundan la censura, la manipulación, la falsificación de la data, es decir, ya no podemos confiar en los medios. Bueno, Chomsky reconoce ese poder de manipulación y adoctrinamiento de los medios. Otros libertarios importantes, no al nivel de Chomsky, pero libertarios de izquierda importantes, Murray Bookchin, que es un historiador estadounidense, que es un activista ecologista. Ojo, él es el pionero del movimiento, o uno de los pioneros del movimiento ambientalista, y en 1982 él publica un libro que se llama La ecología de la libertad, con una posición abiertamente anticapitalista, con una posición antiurbanista, el desarrollo de las ciudades que va quitando espacio a la naturaleza, que también de alguna manera se alimenta Bookchin de Henry David Thoreau, que vimos ¿no? Hace en el segmento pasado, y también este enfoque comunalista sobre la propiedad de los recursos. Y finalmente, otro libertario de izquierda muy importante es David Graeber. David Graeber, que murió hace poco, en 2020, hace relativamente joven, él publica un libro muy importante en 2011 que se llama Deuda los primeros 5.000 años. ¿Y qué señala Greber? Que la deuda es un elemento de desigualdad, que es un elemento de opresión de las libertades individuales y que lo que hace la deuda es perpetuar la desigualdad. Greber era un anticapitalista radical también. Y el problema con el análisis de Greber es que dónde queda la responsabilidad del individuo. Es decir, sí somos libres, pero también si libremente tomamos decisiones como por ejemplo pedir prestado, lo correcto sería que asumamos la responsabilidad por lo que hemos hecho, ¿no? Por lo que hemos pedido. Entonces, aquí podemos ver un poco también uno de los problemas de este exceso de libertad del libertarismo, tanto el de izquierda como el de derecha, que es una libertad que no necesariamente va acompañada con deberes, sino que generalmente se reviste de derechos, como ocurre hoy dentro ¿no? de esta vorágine regresista que tanto nos afecta. ¿Qué han hecho estos autores? Todos los que he mencionado, sobre todo los de la segunda mitad del siglo XX. Han inspirado movimientos como, por ejemplo, el Occupy Wall Street, un movimiento que la gente dice que es de izquierda, seguramente tiene elementos de izquierda infiltrados, pero que corresponde a la corriente libertaria izquierdista. También las empresas cooperativas y esta propuesta de renta básica universal también nace del libertarismo de izquierda. Por lo tanto, ¿cómo podemos resumir las ideas libertarias de izquierda? Aparte del igualitarismo, abiertamente anticapitalista, rechazo a los monopolios, rechazo a la concentración de poder económico. El Estado no es deseable, pero tampoco es deseable un mercado, tampoco es deseable un mercado, un modelo capitalista. Otra cosa muy importante para los libertarios de izquierda, la descentralización y desconcentración del poder y la aplicación de la democracia directa. ¿Qué significa esto? Que todos los individuos de una sociedad participen en la toma de decisiones políticas. Ahora, esto suena lindo nuevamente, pero ¿cómo hacemos, por ejemplo, en un país como el Perú, con 33 millones de personas, para que los 33 millones participen directamente y activamente en la toma de decisiones? No es posible. Por eso apelamos a la democracia representativa, por la cual nosotros vamos a elecciones, elegimos representantes como en este caso congresistas, presidentes, gobernadores, y ellos representan nuestros intereses. Así que dentro de las críticas del libertarismo de izquierda, la más importante, ignorar la naturaleza humana, creer, ¿no? Tener esta posición tan optimista de que el ser humano siempre tiende a cooperar voluntariamente, que tiende a ser solidario, y eso puede ocurrir, pero también es un hecho que el ser humano tiene un instinto, una inclinación natural por competir y de adueñarse de lo que tiene, de lo que genera de manera individual o dentro de su grupo más cercano, familia, etcétera.
La otra gran, limitante del, libertarismo de izquierda es esta tensión tan fuerte entre libertad e igualdad. No se puede, desde mi perspectiva, ser libre e igual. Si vamos a ser más iguales, necesariamente vamos a ser menos libres y menos individuales. Eh, Vamos a ir a un caso, si es que los libertarios de izquierda proponen que la coerción y la violencia son problemáticas para el libre ejercicio de esa libertad, entonces, al momento de proponer, por ejemplo, la aplicación de impuestos sobre las tierras, están imponiendo de manera no consentida a quienes van a aplicar esos impuestos esta medida. Por lo tanto, de alguna u otra manera, están contradiciendo su propia posición. Aplicar impuestos desde la perspectiva libertaria es una forma de coerción y hacerlo sin el consentimiento y de manera obligatoria sobre un individuo es violar su libertad. Así que ese es uno de los problemas del, vamos a decir, del libertarismo de izquierda. Pero ahora vamos a pasar al libertarismo de derecha, que es el que más se conoce. Quiero que quede claro entonces que el libertarismo no nace siendo de derecha, sino que es un movimiento que surge de las canteras de los anarquismos de izquierda. Ojo con eso. Pero vamos a ir a los anarquismos, ¿no? A los libertarismos de derecha. El libertarismo de derecha como filosofía política se empieza a articular a partir de la segunda mitad del siglo XX. Ojo con esto. A partir de la segunda mitad del siglo XX recién vamos a tener una, una identidad libertaria de derecha. ¿Y cuáles van a ser o quiénes van a ser los principales eh, aportantes de esta ideología? Vamos a encontrar, en primer lugar, a los liberales clásicos, que ya vimos en el capítulo anterior, particularmente el caso de John Locke, de Adam Smith y de John Stuart Mill, y también de los proponentes de la escuela austríaca, especialmente Ludwig von Mises y Friedrich Hayek. Entre los liberales clásicos ingleses y la escuela de economía austríaca, vamos a tener los fundamentos del libertarismo de derecha. Así que vamos a decir también que los libertarios de derecha tienen fuerte influencia entonces de pensadores del Reino Unido y de los Estados Unidos, pero también vamos a ver un poquito más adelante pensadores de Francia, pensadores de Bélgica, así que es un complejo mosaico de aportes. ¿Cuáles son los fundamentos del libertarismo de derecha? El primero, junto con el libertarismo de izquierda, la libertad individual, autonomía y autodeterminación, maximizar el potencial de libertad de los individuos. El segundo, el famoso principio de no agresión, sin coerción, sin violencia sobre terceros, ¿no? O sobre agentes externos a ese individuo para que ese individuo maximice su potencial de libertad y pueda alcanzar sus fines. Eso sería otro punto importante. El tercero, el libre mercado. Aquí sí choca abiertamente la posición del libertario de derecha con el libertario de izquierda. Y finalmente, la mínima intervención del gobierno, con lo cual también los libertarios de derecha van a estar de acuerdo con los libertarios de izquierda. Por lo tanto, la diferencia vendría a ser en cuanto al tema de capital, ¿no? El rechazo del libertario de izquierda al capital, la aprobación, ¿no? La promoción, el amor, casi la veneración del libertario de derecha al capital y al libre mercado. Y con respecto a la propiedad de los factores o medios de producción por parte del libertario de izquierda, tienen que ser propiedad comunal y para el libertario de derecha, estos factores, estos medios de producción tienen que ser de propiedad individual. Así que vamos a encontrar aquí entonces, vamos a ir repasando a los liberales clásicos que forman la base o que aportan el sustrato inicial del libertarismo de derecha. Pero antes que eso, nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos con el tercer bloque de Ecos del Saber. Y bueno, regresamos al tercer bloque de este cuarto programa de la segunda temporada de Ecos del Saber, donde estamos hablando del libertarismo. Son ya las 9:34 de la mañana en el Perú y estamos en vivo en el 100.1 FM, el 660 AM del dial con Betel, también con Betel Televisión, que está ¿no? produciendo y transmitiendo
las 24 horas del día. Y me pasan también una sección de preguntas. Entonces vamos a interactuar un poquito más con las redes y nos vamos a ir con algunos comentarios que hemos recibido. Abel Cuba, desde Vitarte, me pone, soy un economista y escuchando tu programa quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué modelo económico cree que desarrollaron el rey Salomón y José durante el periodo de escasez? Hago esta pregunta porque algunos postulan que fue un modelo socialista, por lo tanto la Biblia estaría validando este tipo de modelo económico. Espero tu respuesta desde una perspectiva histórica. Querido Abel, no estoy en condiciones, lamentablemente, de responder esta pregunta porque soy muy ignorante sobre temas bíblicos, debo reconocerlo, no estoy capacitado para dar una respuesta, pero sí te podría decir que la Biblia como tal no es un texto de carácter económico, no hace recomendaciones de carácter económico. A lo que apela la Biblia es al comportamiento del ser humano, al comportamiento virtuoso del ser humano. ¿No? A la solidaridad, al amor al prójimo, a la colaboración. Eso debe ser, vamos, son valores universales, entonces no son dependientes de un modelo económico en particular. Así que creo que esa sería la mejor respuesta que te podría dar. Espero que haya por lo menos guiado algo tu punto de vista. Me escribe Antonio Dueñas. Abrazos, Micro, siempre una consistente ayuda a las ideas para el desarrollo. Gracias a Betel también por abrir sus puertas. Va de ley. Gracias, Antonio. ¿No? Y me pone también bueno, Claribel Maldonado. ¿Dirías entonces que en Latinoamérica no ha existido gobiernos verdaderamente conservadores en los últimos 125 años, sino destellos de ello? Bueno, sí han existido gobiernos conservadores, por lo menos de manera nominal. Hay partidos conservadores, en Colombia hay un partido conservador, en México el partido conservador era el PAN, en el caso de Perú los partidos conservadores eran Acción Popular y el PPC. Bueno, los partidos conservadores en Chile, ¿no? La UDI, pero bueno, no puramente conservadores, así apegados a lo que es la definición del conservadurismo, no, no conozco por lo menos uno que 100% haya seguido esa línea. Me escribe Mario Coronado. Mil gracias, señor Lucas, por el esfuerzo en describir diferentes postulados políticos y sociales. Redirige a los que intentamos entender y seguir la ruta de reflexión y, por qué no, despertar el espíritu crítico que nunca se debió perder. Así es, Mario, la idea de este programa es despertar no solamente el espíritu crítico, sino también el interés por aprender. En una hora, obviamente, de transmisión es imposible que yo les dé una aproximación profunda y completamente detallada de cada una de las ideologías que presento, pero por lo menos es un punto de partida. Lo que sí les ofrezco con estas pastillas, vamos a decir, ideológicas de una hora es darles un punto de partida y de darles un fundamento de cada una de estas ideologías. Algo espero que sirvan. Me pone Williams Brito Gómez. Saludos, profesores, para aclarar que Weber se equivocó cuando postuló la conexión entre el protestantismo y el capitalismo. El sistema económico pudo surgir gracias a los judíos que ocuparon cargos importantes en la Inglaterra anglicana y la americana del norte recién colonizada. Bueno, interesante opinión. No la voy a desarrollar porque si no me tomaría demasiado tiempo, pero gracias, Williams, por tu participación. Silvia Cabrera, me pone el distributismo, una alternativa cristiana al capitalismo y el socialismo. Efectivamente, el distributismo se puede ver reflejado, por ejemplo, en el modelo de los kibbutz en Israel, ¿no? Estas cooperativas donde hay un emprendimiento, pero hay cierto tope, ¿no? Donde los excedentes son compartidos entre la comunidad. Podría ser. Y finalmente, Elizabeth Nelly Tchaikovsky me pone, Dios bendiga la vida del señor Miklos. Mis hijas hacen homeschool y estoy muy agradecida por estos programas tan precisos y llenos de información. Gracias, Elizabeth, espero que sirvan. Así que bueno, vamos a regresar a el libertarismo de derecha, que tenemos muchos temas que tocar y vamos a ir con ¿no? Con los liberales clásicos, vamos a ir con los liberales clásicos. Entonces, vamos a empezar con John Locke, a quien vimos en el episodio anterior en liberalismo. John Locke, padre del liberalismo inglés, escribe un texto fundacional tanto para el liberalismo como para el libertarismo, que es Dos tratados sobre el gobierno civil, un libro que publica en 1689,
¿Qué es lo que establece en este texto fundacional John Locke? Los derechos naturales. Para él son la vida, la libertad y la propiedad, cosa que deben haber escuchado en libertarios actuales como, por ejemplo, Javier Milei, ¿no? Los derechos naturales, vida, libertad y propiedad. Las libertades individuales que ya había señalado, libertad de acción, de pensamiento, de movimiento, de, vamos a decir, de asociación, ¿no? La libre asociación, que también es un concepto importante para los libertarios, el Estado de Derecho, ¿no? Y el consentimiento de los gobernados. Es decir, tiene que haber un consentimiento de los gobernados. Ojo con esto, porque aquí nos vamos a ir a analizar en un ratito los aportes de Lysander Spooner. Y Lysander Spooner va a poner en entredicho la teoría contractualista que ya les había explicado, ¿no? Esta idea de que los individuos voluntariamente se unen y acuerdan tener un gobierno para garantizar paz, para garantizar estabilidad, la protección de sus derechos, ¿no? Y de esta manera se forma un contrato social entre los individuos que son gobernados y los individuos que gobiernan. Bueno, Lysander Spooner va a poner en entredicho esto y establece eso una diferencia fundamental entre el liberal y el libertario. Pero bueno, vamos a ir entonces con el segundo, Adam Smith, que fue fuertemente influenciado por John Locke. Smith publica La riqueza de las naciones en 1776 y ¿qué toma el libertario de eso? Toma el concepto de mano invisible, la no intervención de ningún agente externo, de, por ejemplo, del Estado, en las interacciones del mercado, libre mercado. Y esto, obviamente, como base del libertarismo económico. Muy importante el aporte de Smith, que es un liberal clásico. Y también, finalmente, dentro de esta corriente de liberales clásicos, John Stuart Mill, que publica en 1859 un libro muy importante que se llama Sobre la libertad, donde Mill exalta la libertad individual. Nuevamente, Mill es liberal, no libertario, ojo. En ese tiempo tampoco existía el concepto o no se entendía el libertarismo como lo entendemos hoy. Estamos haciendo un repaso. Aplicar el concepto de libertarismo en el siglo XIX e inicios del siglo XX es anacrónico, no aplica. Podemos empezar a hablar ya de libertarismos ya apropiadamente desde la segunda mitad del siglo XX, cuando tanto desde la izquierda como de la derecha se empiezan a formar o a formalizar como ideologías políticas. Pero el caso de John Stuart Mill, les decía, el resaltar la autonomía individual, pero también el principio del daño. Ojo con esto, muy importante. ¿Qué quiere decir Mill con esto? Que el Estado no puede prohibir comportamientos o acciones de individuos siempre y cuando estos comportamientos y estas acciones no dañen a terceros. Punto fundamental del pensamiento libertario. Yo puedo hacer con mi vida lo que quiera siempre y cuando no dañe a terceros. Eso es lo que sostiene, ¿no? Y esto, ¿por qué lo dice Mill? Es para garantizar la autonomía de los individuos. La libertad, expresada también no solamente como la libertad de elección, la libertad de la autodeterminación, sino la autonomía. Aquí el problema es, y voy a hacer una breve observación, ¿qué pasa, por ejemplo, entonces si los comportamientos son lesivos para para el individuo en sí? Cuando, por ejemplo, se sostiene que la drogadicción, ¿no? Me drogo mientras no afecta a terceros, no hay problema. Me prostituyo mientras no afecta a terceros, no hay problema. Que venda mis órganos, ¿no? Mientras no afecta a terceros, no hay problema. Es que el problema es que esta es una concepción teórica del ser humano, porque todas nuestras decisiones siempre van a afectar a terceros. Una persona que se prostituya va a afectar a sus padres, a sus madres, a su familia, porque se van a sentir avergonzados, van a generar tristeza, puede afectar eso la productividad de las familias. Un drogadicto en algún momento se va a quedar sin dinero, va a empezar a robar, va a empezar a, ¿no? a cometer crímenes, eso también podría afectar finalmente a terceros. Y finalmente ese drogadicto podría entrar en coma por tanto consumo y terminaría en el hospital, generando un gasto a terceros. O sea, esta idea de que los seres humanos somos Robinson Crusoe viviendo en islas aisladas es, valga la redundancia, ¿no? Viviendo en islas es absurdo, no existe. Todas las decisiones que tomamos siempre van a tener un impacto en terceros. Por lo tanto, esta visión atomista y utilitarista del liberalismo, que también comparte el libertarismo, es no aplicable a la realidad. Pero bueno, vamos a encontrar que no solamente existían los liberales clásicos ingleses, sino que también vamos a encontrar otros pensadores importantes como Frédéric Bastiat, ¿no? Un liberal francés, un liberal clásico francés,
que dice que no, el Estado lo que tiene que hacer, o lo que tiene que garantizar son las libertades básicas, las libertades esenciales, que tiene que haber gobierno limitado, libre mercado y libertad individual, que el Estado solamente existe para eso. En 1850 publica un ensayo, o bueno, de manera casi póstuma, publican un ensayo de él que se llama La Ley. Y acá hay una frase también que ha quedado grabada en el imaginario de los libertarios, que es que la redistribución de riqueza por el Estado es robo. Traducción, los impuestos son robo, lo dice Milley. Bueno, en este caso, Bastiat señala cualquier intervención externa, ¿no? Que tenga que ver con redistribución de riqueza es robo, es un acto de coerción, de violencia, ¿no? De manera inconsulta y obligatoria se le está quitando a otro el fruto de su trabajo. Así que ahí van a encontrar en Bastiat el origen de esa frase. Otro importante dentro de esta corriente libertaria de derecha es el economista belga Gustave de Molinari. ¿Y por qué se hace famoso Gustave de Molinari? ¿Por qué lo estamos recordando? Porque es un proponente muy temprano de una variante del libertarismo que es el anarcocapitalismo, que ya lo vamos a ver en unos minutitos más con el famoso Murray Rothbard. Pero ¿qué sostiene Gustave de Molinari? Él publica un ensayo también en 1849 que se llama La producción de la seguridad. ¿Y qué propone Molinari? Bueno, vamos a abrir a concurso público la provisión del servicio de seguridad, ya que no lo haga el Estado, sino que lo hagan agentes privados. La seguridad doméstica, la seguridad extranjera, es decir, que no existan ejércitos nacionales, sino que eso también sea tercerizado a proveedores privados. Yo encuentro eso bastante problemático, ¿no? Bueno, pero es una propuesta que hace Molinari y pasa a la historia porque es un planteamiento radical de dejar que privados se encarguen de eso. Otro libertario de derecha o representante del libertarismo de derecha, por lo menos un proponente importante, es el biólogo, antropólogo y sociólogo británico Herbert Spencer. ¿Y por qué es importante Herbert Spencer? Porque es proponente también del individualismo. Más aún, él señala que la competencia individual lo que deriva es en progreso social, el concepto de darwinismo social, que no lo acuña él, pero que hace alusión a cómo estos mecanismos biológicos que ya había señalado Darwin, ¿no? Mecanismo natural de selección, de evolución, también se da en las sociedades, cuando los individuos compiten, ¿no? Y que se generan diferentes clases. Los más fuertes sobreviven, los más débiles desaparecen, y eso lo plantea Herbert Spencer. También un crítico importante del militarismo y del imperialismo, que es una base también del libertario. El libertario no es imperialista, no es expansionista, prefiere atender asuntos domésticos, nuevamente bajo esta idea de no coerción, no violencia. Y Lysander Spooner, finalmente llegamos a Lysander Spooner, contemporáneo de Proudhon, ¿no? De Pierre-Joseph Proudhon, es un pensador libertario estadounidense y escribe este pensador libertario estadounidense un ensayo en 1867 que se llama Sin traición, la Constitución no tiene autoridad. ¿Y qué dice Spooner? Yo no he firmado ningún contrato social con la Constitución de los Estados Unidos. ¿Por qué me tengo yo que someter a la Constitución de los Estados Unidos si aquí no hay contrato? Yo no he firmado ningún contrato, no me tengo que adherir a sus postulados, porque la Constitución no es un contrato vinculante. Y aquí hay un punto clave, la diferencia, una de las diferencias, si no la diferencia más importante entre liberales y libertarios, que es el contrato social. El liberal cree en el contrato social, es decir, en ceder ciertas libertades, cierta autonomía para que el Estado le garantice la protección de ciertos derechos y libertades. El libertario dice, yo no quiero ningún Estado, no quiero nada que me limite. Yo soy un ser totalmente libre. El libertario no es contractualista y el liberal sí. Ahí van a encontrar una diferencia importante. Así que esa es una gran diferencia con el liberalismo. Y pasando ya de estos autores, vamos a entrar a la otra escuela de pensamiento que influye mucho en el libertarismo de derecha, que es la escuela austríaca. Liberales clásicos y escuela austríaca. Aquí estamos, segunda mitad del siglo XX. Dos autores, Ludwig von Mises, con un libro muy importante, su obra más importante, que es Acción Humana, que publica en 1949, donde dice que no tiene que haber ninguna intervención del Estado en la economía.
sea, ¿por qué? Porque finalmente la intervención estatal es disminución de libertades. Mises va un poquito más allá, incluso para decir que los mercados son prerequisito para las civilizaciones. Esto es una frase bastante potente. El segundo, Friedrich Hayek, con su obra El camino a la servidumbre, publicado en 1944, donde Hayek lo que dice es: no quiero planificación central, no quiero intervención estatal, la libertad individual se ejerce de mejor manera en los mercados y la libertad económica es un prerequisito para la libertad política. Por lo tanto, ahí van a encontrar la influencia de los libertarios de derecha con la escuela austríaca. Otros representantes que no necesariamente van dentro de esta rama, pero que aportan matices, la filósofa rusa, ¿no? Nacionalizada estadounidense Ayn Rand, proponente del objetivismo. ¿Qué plantea el objetivismo de Rand? Básicamente el egoísmo racional. Rand lo que sostiene es que el interés propio es perfectamente legal, es perfectamente deseable, es moralmente válido, que la gente sea egoísta y que busque su propio bienestar y que eso va a generar de alguna manera, si es que no hay intervención de terceros, puede generar un bien social, ¿no? Y que el racionalismo, es decir, la razón es el fundamento para lograr el conocimiento, para lograr, vamos a decir, la única forma de adquirir conocimiento y de esa manera autodeterminarse en este egoísmo, ¿no? Me guía el egoísmo y eso está moralmente bien. Dos textos importantes, El manantial y el famoso La rebelión de Atlas, que es su libro más importante publicado en 1957. Murray Rothbard, representante del anarcocapitalismo, que básicamente dice no tiene que haber ningún Estado presente, ninguna agencia del Estado. Todo tiene que ser privatizado, es decir, la abolición total del Estado. Eso plantean los anarcocapitalistas como Murray Rothbard, que es diferente a los minarquistas, que son los otros libertarios que les he mencionado, que lo que dicen es, tiene que haber un Estado, pero tiene que ser un Estado mínimo, que garantice solamente la protección de los derechos, que garantice el cumplimiento de los contratos y que proporcione la seguridad. Eso es lo que sostienen los minarquistas. El anarcocapitalista no quiere saber nada del Estado. Otros representantes del anarcocapitalismo, que después van a reconocer la importancia de las tradiciones, de la religión, de las costumbres, son Lew Rockwell y Hermann Hans Hoppe, que son discípulos de Murray Rothbard y apuestan al paleolibertarismo, que es un libertarismo económico, pero también con elementos de conservadurismo cultural. Es el libertario conserva, para ponerlo de una manera. Y finalmente, otro autor importante, Robert Nozick, un filósofo estadounidense que en 1974 publica un texto clave del pensamiento libertario que es Anarquía, Estado y Utopía, que se convierte en el fundamento, uno de los fundamentos académicos del pensamiento libertario. Por lo tanto, ¿qué es lo que buscan los libertarios? Libertad individual, propiedad privada, un sistema capitalista, una economía de libre mercado con poca o nula intervención del Estado, dependiendo de si son minarquistas o anarcocapitalistas. ¿Cuál es el problema? La principal crítica que le haría al eh, libertarismo, ¿no? Eh, la desigualdad o los problemas que se generan en el Estado no son solamente problemas del Estado en sí. Yo puedo compartir que el Estado es sobre todo cuando adquiere elementos o características elefantiásicas, es un problema, es un cáncer, es fuente de corrupción. Y que desearía, en mi caso, un Estado que sea más pequeño y eficiente. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero el problema no es el Estado. El problema tampoco es el mercado, como lo dije. El problema son las personas. Lo que fallan son las personas. También, ¿qué dicen los libertarios, por ejemplo, cuando hay fallas de mercado? Es decir, cuando los privados no tienen incentivos, si es que todo lo dejamos a los privados. ¿Qué incentivos va a tener un empresario privado de abrir una escuela o un hospital en una zona marginal donde no hay carreteras? ¿Y qué hacemos con esa gente que no recibe esos servicios? ¿La dejamos morir? Eso también el famoso problema de las fallas de mercado que vamos a encontrar con los libertarios. Y finalmente, lo más importante para mí, la ausencia de un compás moral. El libertario, mientras uno ejerza su libertad, no hay ningún problema. Puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera mientras no afecte a terceros. Esta idea hiperracionalista que también termina reduciendo al ser humano a una cosa. Esto creo que son elementos problemáticos del libertarismo. Lamentablemente me estoy quedando ya sin tiempo, ya voy a tener que ir cerrando esta sección,
Pero quiero aprovechar para mandar un abrazo a toda la gente que nos sigue de distintas partes. Nos están siguiendo desde Guerrero, Ciudad de México, Tijuana, Culiacán, Sinaloa y Sonora. En México, muchísimas gracias. En los Estados Unidos, desde Chicago, desde Yuma, Arizona, desde Atlanta, Georgia y Miami, Florida, en los Estados Unidos. Desde Valdivia, Chile, Saint-Tropez en Francia, miren, imagínense, Honduras, Uruguay, Colombia, Guatemala, Santa Cruz, en Argentina, en Bolivia, en Alemania, en Paraguay, en Italia, en Granada, en Nicaragua. Increíble. Estoy abrumado por tanto cariño. Muchísimas gracias por todo realmente. Ha sido una edición nuevamente especial desde el extranjero. Quiero aprovechar también para recomendarles que sigan en la sintonía de Betel porque va a continuar el programa de mi amigo Fabricio Escajadillo con hora punta y nosotros ya vamos a ir cerrando este programa. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Ya saben, sintonícenos siempre en el 100.1 FM, en el 660 AM y en Betel Televisión. Y todos los sábados también podrán encontrar estos programas grabados en mi canal de YouTube, Miklos Lukács, y también ya pronto en el programa, en el canal de YouTube de Betel. Así que muchas gracias, ha sido un placer, les mando un fuerte abrazo y el próximo programa, el 14 de agosto, hablaremos sobre el anarquismo. Así que cuídense y nos vemos pronto. Hasta luego.